Podríamos empezar así. Bueno, mientras nos arreglan el micrófono para poder bajarme, porque acá se siente un poquito extraño, les cuento un par de cosas. Primero, pues de economista a futuros economistas. ¿En el Teams me están escuchando las personas que están virtual? Sí, Sí, señora. Sí, listo, perfecto. Bueno, como la mayoría de mi público pues son estudiantes de economista, futuros economistas, les cuento que nuestra carrera tiene muchísimas salidas. O sea, hay muchas áreas en las que uno se puede especializar, muchos ambientes en los que vamos a poder trabajar. Listo, ahora sí, ay, mejor sí. Hay muchos ambientes en los que podemos trabajar y particularmente, pues yo pude como mezclar dos cosas que a mí me gustan o tres cosas, la economía propiamente, las políticas públicas, que estudiando economía me di cuenta que a mí lo que más me gustaba de la carrera era como su parte social, su parte de medición, y por eso continué o le di el enfoque desde la maestría en políticas públicas. Y además un tema que siempre me ha gustado es como tal la educación, cómo aportar desde las distintas esferas que pueden existir a mejorar la calidad educativa. A mí particularmente me gusta la educación básica primaria y secundaria. Así que muchas de las preguntas desde el pregrado, desde la tesis de pregrado, la tesis de maestría y demás, siempre han estado muy cercanas a tratar de aportar a soluciones de problemáticas que tiene la educación secundaria y básica primaria en Colombia. Este título, que motiva la labor docente, o la presentación que les voy a hacer hoy, de lo que vamos a hablar un poquito, hace parte de un trabajo en el que ya casi llevamos 3 años trabajando con una federación de empresarios. Aquí está, Empresarios por la Educación. ¿Qué es Empresarios por la Educación? Empresarios por la Educación es un grupo empresarial que recoge fondos e iniciativas de empresas privadas, obviamente, para invertir en educación. Entonces, esta federación que lo lidera la Fundación Sura, y en este último que estamos trabajando estamos con la Fundación Natura, pero hay muchas, ustedes saben que las empresas por lo general pues tienen unas fundaciones para invertir en temas sociales, ¿sí? Y Empresarios por la Educación lo que hace es reunir a todos los empresarios, ponerlos de acuerdo y ponerlos a trabajar en temas particulares. Entonces, miren que es una iniciativa privada, ¿sí? Con recursos privados, bastantes recursos privados, pero en torno a una problemática social, en particular, pues a temas de educación. Y con ellos, anteriormente, antes de este trabajo, que la idea es mostrarles dos cosas. Bueno, un poquito de los resultados que hemos visto, pero también mostrarles unas nuevas metodologías, porque digamos que nosotros como economistas nos acercamos mucho a la medición cuantitativa y entonces estamos con la econometría, ¿cierto? El profe enseñándonos regresiones y formas de medir desde lo econométrico, desde hacer inferencia y demás, pero también existen otras metodologías que quién sabe si la vida nos lleva a trabajar, como esta, que es una revisión sistemática, que es un poco más hacia lo cualitativo. Con Empresarios por la Educación, anteriormente habíamos hecho algo que se llamaba mapa de brechas de evidencia. ¿Para qué se reúnen estos empresarios? Resulta que estos empresarios se reúnen a sacar libros, a sacar documentos que le pasan a los gobiernos, ¿sí? Entonces le dicen, miren, señor Petro, en este fue señor Duque, acá le hicimos un mapa que reúne información importante sobre cómo mejorar la calidad educativa.
léaselo y a partir de esto usted puede tomar decisiones más informadas, se le proponen programas, siempre hay como propuestas de política y la idea es aportar pues a la discusión y a la construcción de políticas públicas de educación. Entonces siempre todos estos documentos, que de hecho ustedes lo pueden encontrar así, mapa de brechas de evidencia sobre formación docente en América Latina, este documento sí ya está publicado porque esta es la investigación anterior a la que les voy a mostrar ahorita. Y lo que se quería mostrar, porque esto se hizo con una red, se llama Reduca, que es una red de muchas empresas pensándose en educación en Latinoamérica y se reúnen entre todas, financian proyectos y sacan este documento y dicen, bueno, ¿qué es lo que se está investigando en Latinoamérica sobre, en este caso era la formación docente? ¿Sí? Querían saber qué programas, cómo se estaban haciendo la formación docente y a partir de eso lo que se quería construir es un mapa de brecha de evidencias. El propio nombre mapa brecha de evidencias es una metodología y no es una metodología cualquiera, es una metodología que está aplicando el DNP. El Departamento Nacional de Planeación tiene como fin crear mapas de brechas de evidencias para distintos temas para poder evidenciar en qué se investiga, en qué no se investiga, cuáles son los resultados de los programas o de las iniciativas que se están haciendo alrededor de un tema en específico. Entonces, hay mapas de brechas de evidencias, no sé, de políticas fiscales, de políticas, de muchas cosas. Este es particularmente para programas que tienen que ver con formación docente. Y entonces lo que dijo empresarios junto con toda su red de empresas fue, vamos a invertir en una investigación que nos permita crear un mapa de brechas para saber en qué o cómo se están formando los docentes en Latinoamérica. Y a partir de ese mapa se ve, puedes pasar a la página que teníamos abierta. Arriba ya estaba abierta. Ese primero. Ah. Entonces, allá donde dice mapa, como les digo, esta es una metodología. Y en metodología lo que se está mirando es, bueno, ¿qué es este mapa? Si ustedes ven, hay unos numeritos, unos circulitos más grandes que otros. Este es el resultado de una búsqueda sistemática. Aquí es donde todavía la que les voy a presentar no ha llegado ahí porque estamos trabajando en ello, pero el anterior se veía así. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Miren, hay un programa, por ejemplo, vamos a ver, es Colombia, ahí están todos los países, y lo que está mostrando es, hay un programa que se basa en el ingreso a la carrera docente que tiene resultados en el logro académico. Y lo que nos está mostrando es cuáles son los documentos para que vayan a buscar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En realidad esto es una recopilación sistemática de documentos para que las personas siempre que van a tomar decisiones de política pública tienen que ir a buscar documentos sobre eso. Pues ya no los tienen que buscar, sino que aquí aparecen y aparecen como cuáles son los resultados. Entonces hay 2 programas de ingreso a la carrera, tienen resultados sobre, y allá aparecen sobre qué tienen resultados, sobre los estudiantes, sobre los docentes. Por ejemplo, hay una iniciativa que busca el ingreso a la carrera docente que tiene resultados en la retención de los docentes, que hace que los docentes estén ahí. Y hay 2 programas sobre eso. Y esto también sirve para saber sobre qué se están implementando más programas. Por ejemplo, allá hay un 10. ¿Sí ven ese 10? Ese 10 quiere decir que hay 10 documentos o 10 programas que se están implementando que son sobre el ingreso a la carrera docente, o sea, programas que tratan de atraer a profesores, ¿sí? Entonces, no sé, sacan una beca, es un programa que atrae profesores y cuyo efecto del programa es el desempeño docente. Entonces, ¿para qué? Para hacer que, y estos programas, por dentro su metodología implica que tengan efectos. Ya les voy a mostrar un poquito. Este es el resultado de lo que queremos llegar a hacer en esta nueva investigación. Entonces, con este pequeño antecedente que de pronto ahorita volvemos sobre ese antecedente para entender un poquito más qué es lo que estamos haciendo. Surgió una nueva pregunta. La pregunta que surgió es, ¿cómo motivamos a los docentes? Los docentes motivados son la clave para la educación básica y secundaria de calidad.
¿sí? Es uno de los factores claves. Un docente motivado, pues es una persona que realmente va a tratar de hacer las cosas bien. Y habían dos preguntas. ¿Qué, cómo, qué es la motivación y cómo movemos esa motivación en los docentes? En el qué, pues sencillamente era entender, y esta, digamos, esta parte de la discusión la damos como tomada, y es que existen dos clases de incentivos que llevan a las personas no solamente en la labor docente, sino en las empresas, en la labor docente superior, en los estudiantes. Existen en general dos tipos de incentivos que llevan a las personas a hacer algo, cualquier cosa. Hay unos incentivos intrínsecos y unos incentivos que son extrínsecos. Cuando hablamos de incluso qué incentiva a los estudiantes, a ustedes, a estar en una carrera y a sacarla bien y a tener buenas notas, bueno, pues hay unos tipos de incentivos que son intrínsecos y unos que son extrínsecos. Lo intrínseco es la gratificación personal que se obtiene al realizar una actividad, una tarea en sí misma. Es por el simple placer de hacerlo, ¿sí? Yo quiero ser economista porque sí. Y yo vengo a la universidad a estudiar porque a mí eso me da una satisfacción personal, yo me siento bien, yo quiero sacar mi título, yo quiero, hay algo interno que lleva a que las personas hagan las cosas, independientemente del sector en el que estemos, hay unas motivaciones intrínsecas que de hecho en la discusión teórica dicen ser las más importantes, porque las motivaciones intrínsecas son a largo plazo. ¿Sí? O sea, es lo que a ti te mantiene motivado a muy largo plazo. Las extrínsecas, por otro lado, son fuentes externas a una tarea. No sé, les voy a dar un 5 en un quiz si asisten a la conferencia. Y ustedes van, asisten a la conferencia porque hay una motivación extrínseca afuera, ¿cierto? No sé, en clase nosotros solemos dar muchas motivaciones extrínsecas. Al que conteste le doy un chocolate y usted contesta no por el placer de contestar, sino porque quiere el chocolate. Al que vaya al congreso tal, le pongo 5 en el 20% de la materia y usted asiste no porque quiera ir al congreso, sino porque está detrás del 5 que le representa el 20%, ¿cierto? Entonces miren que hay dos formas de asistir a un congreso, porque usted está convencido, pues, que los invitados son unos duros y usted en ese congreso va a aprender un montón y qué lujo ir a ese congreso y se levanta, o porque el profesor le dijo que le iba a poner 5 en el 20% de la materia y usted dice, vamos por ese 5 y ese 5 es el que lo levanta y dice, qué flojera ir, pero yo me peino, me voy y salgo. Entonces, hay dos formas de motivarse. Pero ¿qué nos dice un poco la literatura? Pues que la motivación extrínseca es muy rápida. ¿Qué quiere decir? Que si usted, el profesor, el primer día le tomó asistencia y usted sabe que en el resto del congreso él no va a tomar más asistencia, usted no va al resto del congreso, ¿cierto? Solo fue por cumplir y se llevó sus 5 y ya está. Pero la motivación intrínseca es de largo plazo y lo va a hacer ir todos los días al congreso porque hay algo más que lo está llevando y lo está motivando. Lo mismo pasa con los docentes. Y entonces hay una discusión también teórica y económica acerca de qué deberíamos motivar en los docentes, ¿sí? Y ya vamos a pasar un poquito a eso. Entonces, ¿en el qué? Eso. En el cómo, listo, si yo ya sé que hay unas motivaciones intrínsecas, unas motivaciones extrínsecas, entonces, ¿cómo las voy a despertar? ¿Qué les voy a proponer a los docentes? Que justamente el mapa de brechas lo que se visualiza es decir, miren, en Colombia o en el mundo, porque esto lo abrimos al mundo, en el mundo se están haciendo estas prácticas que han funcionado muy bien y estas prácticas se agrupan así y entonces aquí le pagan al profe así, aquí le dan al profesor esto, aquí le dan, eso es lo que quiere mostrar ese mapa de brechas. ¿Cómo incentivar a los docentes? Entonces, después de leer un montón, encontramos que en la literatura podríamos agrupar los incentivos o las prácticas que se hacen para los incentivos en cuatro, digamos, en cuatro categorías. Incentivos profesionales, incentivos de rendición de cuentas, incentivos financieros e incentivos de estudios postgraduales. Esto de los incentivos es súper económico, o sea, porque resulta que justamente la discusión del mercado
del Economista, en una ocasión veía un video muy interesante y es que decía, esto de los incentivos nos dañó todo. Los economistas se metieron a tratar de cambiar los comportamientos a través de incentivos y nos dañaron todo. Y por eso es que nos llaman a nosotros los economistas a analizar cosas de incentivos. Ahora, la discusión era, en ese momento, la discusión que estaba planteando un profesor era, en Estados Unidos se les está pagando a los niños $1 por cada libro que demuestren que están leyendo. ¿Qué creen que pasó después de eso? Resulta que en la clase los niños no acostumbraban a leer y dijeron no. Cada niño que nos traiga el libro y nos diga, me leí este libro, obviamente confiando en que el niño está diciendo la verdad, le vamos a dar $1. Resulta que efectivamente los indicadores de lectura crecieron, pero lo que pasó era que los niños se leían libros corticos, ¿cierto? Porque entre más rápido se leyera el libro, más rápido le daban el dinero. Y entonces hay una pregunta que en realidad no está resuelta y es, ¿se hizo bien o se hizo mal? Muchos profesores decían, dañaron la motivación intrínseca. Los niños no están leyendo porque quieran leer, porque les nazca leer. Y otros profes decían, pero la motivación extrínseca, que es darle el $1, puede ser que enganche al niño y que después de que le quitemos esa motivación, el niño continúe con su hábito de lectura. ¿Qué pasó? No sé, porque era una política que apenas estaban implementando, estaban en esa discusión, pero puede ser que efectivamente algunos niños hayan quedado enganchados, así como puede ser que niños no volvieron a leer después de que le quitaron esa motivación extrínseca. Y esa discusión se encuentra siempre. O sea, siempre está como, aquí está gente metiéndole plata a cosas que no deberían meterle plata, ¿cierto? Lo que pasa es que en esta investigación hemos encontrado que no todos son incentivos financieros. O sea, no todos tienen que ser incentivos que se representen con dinero. Hay otra clase de incentivos que ya vamos a ver. Entonces creamos 4 categorías y estas categorías, ¿para qué las creamos? Para empezar a buscar qué se estaba aplicando en el mundo respecto a esas 4 categorías. Incentivos profesionales. ¿Qué son los incentivos profesionales? Son los incentivos que fortalecen la motivación intrínseca del docente, que le dan un reconocimiento, un prestigio. Entonces empezamos a ver que habían programas en donde decían, no, el profesor que muestre, bueno, valor agregado o que muestre buenos resultados en sus estudiantes, pues les damos un premio y ustedes, por lo menos aquí en Colombia, se aplica uno de estos incentivos que es el ser maestro y que le dan al maestro un reconocimiento y más que dinero es el aplauso, la emoción de ganar, ¿cierto? Es muy intrínseco, más que una representación monetaria, es como el prestigio de ganarse un premio que es muy valorado por ellos. En Israel los ponían como a competir con unos resultados de los estudiantes y el premio no era monetario, sino el premio era que colocaban como la foto del docente a la entrada del colegio y le reconocían como el mejor docente de ese semestre y sentían que el programa estaba funcionando porque los docentes querían estar, ¿cierto? Miren que esto se parece a el empleado del mes y todo esto son formas que se han creado para incentivar a los docentes. Entonces, encontramos una categoría que son incentivos profesionales que ayudan al crecimiento, al dominio intelectual, a fomentar la autonomía, a los mejores profesores que presenten ciertos resultados, que ya vamos a hablar de resultados, les permiten decidir ellos qué van a enseñar y cómo lo van a enseñar, porque en muchos colegios y en muchos sistemas educativos, el qué y el cómo están muy cerrados, digamos, muy preestablecidos. Siguiente. Otro tipo de incentivos era la rendición de cuentas y este es un tipo de incentivo que no solamente se está dando o que es uno de los mayores boom, pues que es como la tendencia ahorita. ¿Qué es la rendición de cuentas? Lo que conocemos como accountability. Y el accountability es cómo creamos programas para que los docentes se sientan responsables del resultado que tiene el estudiante. ¿Qué hacemos para ellos? Y entonces
Ya ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno, pero aquí estaba como estabilidad laboral, supervisión, comentarios de los clientes y demás. Otro tipo de incentivos son los incentivos financieros, que son los incentivos más clásicos, que son cómo les damos bonificaciones, una diferenciación salarial, jubilación, otros beneficios. Hay en países en donde les pagan, digamos, aquí en Colombia y en otros países, hay zonas muy difíciles para que los docentes vayan a enseñar allá porque tienen condiciones muy pesadas, muy peligrosas, y entonces esto digamos, se han creado un tipo de incentivo en donde cada año en una zona rural particular cuenta por 3, como si estuviera, digamos, en una zona urbana, ¿sí? Se crean como estos tipos de incentivos para que justamente el profesor cambie su actitud, cambie su forma de pensar respecto a esto. Sí, es un lugar peligroso, es un lugar difícil, es un lugar remoto, pero mi recompensa es que me voy a jubilar antes, por ejemplo. Y el último tipo de incentivos son los estudios posgraduales, y queríamos ver, pues, si pagarle a los docentes de pronto cursos posuniversitarios o cursos de formación continua los motivaba a cambiar o a mejorar sus prácticas educativas. ¿Sobre qué queríamos ver el efecto? Queríamos ver el efecto sobre unas variables en particular. Índices de estudio, o sea, docentes más preparados, resultados en conocimientos. A la mayoría de los docentes en casi todos los sistemas del mundo deben pasar por unas pruebas que le miden sus conocimientos. Apropiación, participación, involucramiento, gestión escolar, retención, atracción, esto en cuanto a los docentes. Y sobre el estudiante queríamos ver si tenían mejores resultados de aprendizaje, si mejoraban su asistencia, si mejoraban su graduación y si mejoraban su participación. Entonces, los pongo en contexto. Ahorita vamos a ver la metodología. ¿Qué estábamos buscando? Todas las iniciativas que pudiéramos encontrar que dijeran, miren, nosotros hicimos un programa de, no sé, de un concurso, el de Israel lo recuerdo bien, un concurso donde los docentes debían presentar cada mes qué estaban haciendo y presentarnos sus evaluaciones internas, y los resultados se medían sobre los resultados de aprendizaje y las tasas de asistencia de los estudiantes. Ahorita les cuento una anécdota en el siguiente. Listo. Toda esta metodología es una búsqueda sistemática. ¿Qué es una búsqueda sistemática? Todo lo que ustedes aprenden en el seminario de investigación era lo que uno estaba haciendo acá. Entrar a las bases de datos, estábamos puliendo muy bien unas ecuaciones de búsqueda, porque las ecuaciones de búsqueda eran las que realmente nos permitían llegar al documento que queríamos, y usamos 4 bases de datos. Entonces, Scopus, Web of Science, usamos Redalyc, ProQuest. Esas creo que fueron como las 4 que usamos, y sobre esas 4 bases aplicamos unas fórmulas de búsqueda bastante complejas, bastante grandes, que nos permitieran localizar documentos científicos que nos hablaran de lo que queríamos que nos hablaran. Entonces, el primer filtro, cuando empezamos así con la búsqueda grande, encontramos 6.559 documentos. Pues, ¿quién se iba a leer todo eso? Muy difícil. Pero digamos que esos primeros 6.559 documentos cumplían con los requisitos de ser programas que se estaban aplicando en educación básica, en educación primaria, relacionada con docentes, relacionada con incentivos, relacionada, bueno, un montón de palabras. Eso, las ecuaciones de búsqueda eran gigantes. Un filtro 2, pues como estábamos buscando en diferentes bases de datos, nos dimos cuenta que se estaban duplicando. Y cuando quitamos duplicados de todos los documentos, nos quedaron 4.610. Resulta que con esos 4.610 entró un compañero que pues trabaja con Machine Learning y nos ayudó un montón, porque se programó un algoritmo, y el algoritmo lo que hizo fue buscar y crearnos como unos clúster de documentos donde nos decían, mire, estos documentos hablan de esto, estos hablan de esto, y lo que hicimos fue eliminar los clústeres que decíamos, esto no tiene nada que ver.
¿Por qué? Porque igual, aunque los filtros estuvieran muy bien, pues se nos colaron, no sé, documentos de incentivos de médicos, de nutrición, de cosas que no nos interesaban, y este Machine Learning nos hizo ver como cuáles eran los, los mapas o los clústeres de documentos que efectivamente no nos servían. En un filtro 4, entonces con esos 1421 nos quedamos con 448 documentos que parecía que sí eran, y aquí es donde viene la anécdota. Resulta que muchos de los documentos que escriben las personas, muchas iniciativas que decían, miren, yo propongo que hagamos esto, que a los docentes se les entregue esto, que los docentes participen así, que se hagan grupos así, no tenían efectos y no nos servían. Porque si yo lo que voy a decirle al gobierno es, miren, existen digamos, existen estas iniciativas que se han aplicado y que tienen estos efectos positivos, significativos, pues si no tenía efectos no me servía porque era solamente una idea. Y aquí es donde viene también, digamos, el discurso de profe a ustedes que van a ser economistas. Y es que si ustedes se van a quedar en la parte académica, procuren ser muy rigurosos con sus documentos. O sea, ¿qué quiero mostrar? Habían documentos con ideas muy buenas, pero que cuando uno miraba al final en las conclusiones, como suele pasar siempre, porque siempre dejamos para lo último las conclusiones, eran muy como, no propuso nada. O sea, en realidad comenzó así como el meme del caballito, comenzó el caballo así súper hermoso y la cola así toda fea. Pasa mucho y pasa incluso en artículos científicos en donde uno lo lee y dice, uy, qué idea tan espectacular y muestre qué consiguió. No, dicen como, sí, se espera, o sea, ni siquiera, muchos eran porque efectivamente estaban como en tiempo de aplicarlo y quedó como para una segunda, la secuela del artículo, pero otros eran sencillamente no lograban concretar las conclusiones. Entonces, eso también aplíquenlo a sus tesis. Es importante que ustedes, o sea, lo más importante de un documento son las conclusiones, y como uno suele dejar las conclusiones para el final, siempre quedan como tan flojas, como que el estado del arte quedó así súper fuerte y las conclusiones así todas horribles. No, o sea, vayan escribiéndolas, y aquí como consejo em, de seminario de investigación, vayan escribiendo sus conclusiones a medida que ustedes van escribiendo sus documentos, para que las conclusiones, cuando alguien las lea, que por lo general uno lee el inicio, las conclusiones, y ahí uno dice, uy, qué documento tan bueno, me lo leo todo, o uy, no, qué horrible, esto no vale la pena. Entonces, nos pasó que con esos 448, muchos no cumplían con mostrarnos efectos. También porque no le dan como la importancia de la medición, ¿sí? Entonces nos quedaron 196 documentos, y esos 196 documentos, ¿qué son? 196 ideas, intervenciones, programas que tienen un efecto, bien sea positivo o negativo, porque igual los efectos negativos también nos ayudan a entender qué no se debe hacer, ¿sí? Como que no, le empezamos a pagar a los profesores y ellos empezaron a hacer trampa, entonces creó una condición que no era la que queríamos, por ahí eso no lo hagan. Los 196 documentos cumplían con todo, y ahí empezamos a hacer una matriz. Bueno, el mapa no se ve muy bien, pero este es un mapa mundi, y lo que nos muestra es que el 43,37% de las intervenciones que se propusieron venían de Estados Unidos, porque ellos tienen pues una visión también bastante, como esto es una investigación de incentivos, pues desde Estados Unidos se trabajan mucho los incentivos, ¿sí? De hecho, en esta discusión que les contaba de si pagarle o no a los niños para que leyeran, alguien en el video decía, esa es la forma estadounidense de lograr que un niño lea, pero hay otras formas, y eso es lo bonito en esa discusión. Ella lo decía burlándose de Estados Unidos, eso es muy Estados Unidos, y sí, cuando uno empieza a leer bastante sobre el tema, se da cuenta pues que sí, en Estados Unidos hay una visión de que con el incentivo yo puedo modificar rápidamente comportamientos.
Y aquí nos pasó lo mismo, 43,37% de las iniciativas que estudiamos son o provienen de Estados Unidos, y hay unos programas que vienen de años, y además que como en Estados Unidos cada lugar puede implementar sus propias políticas, pues digamos que tienen un margen de maniobra mucho más grande que, no sé, que Colombia, por ejemplo, en donde hay políticas que son muy centralizadas y que no recaen sobre el departamento. En general, de todos los programas, encontramos que el 59 o casi el 60% de los programas o de las experiencias que nos estaban contando eran sobre incentivos monetarios, particularmente sobre bonificaciones. El 83% de esos incentivos monetarios eran bonificaciones, entonces eran programas donde el profe hace esto y yo le pago, el profe hace esto, demuestra esto, yo le pago, el profe. Y lo que estaban midiendo muchos de estos internamente era, bueno, ¿será mejor pagarle individual? Hay unos programas súper interesantes en donde les pagan a toda la escuela o en donde vuelven a hacer grupos de profes, entonces 6 profes se encargan de estos grupos, estos otros 6 y los ponen a competir por grupo y todo el grupo se lleva eh, una bonificación grande al finalizar el año si logran ciertos objetivos y demás, y eso definitivamente era lo que más, de lo que más hablaban los documentos. Siguiente. Y les voy a contar algo muy breve de resultados que logramos o resultados que nos dimos cuenta. Entonces, los programas de incentivos monetarios tenían dos enfoques. Uno era un manejo de recursos humanos y otra una estrategia de mejora en el rendimiento estudiantil. Cuando hablamos de recursos humanos, nos dimos cuenta que muchos de los programas que estábamos estudiando los usaban para retener profes, atraer personas calificadas. Entonces, muchos eran como, si usted estudia esta carrera, yo como Estado, cuando usted finalice la carrera, le voy a pagar tal cosa. Entonces, mucha gente entraba a estudiar. O si usted viene a estudiar, viene a dictar clase en esta zona particular, entonces va a recibir sobre su salario un tanto por ciento más. Y entonces es una forma de atraer. Y muchos programas lo que hacen es usar el incentivo monetario para atraer los mejores perfiles. ¿Sí? Para poder competir, digamos, por ejemplo, una de las áreas más complicadas de enseñar son las matemáticas, en Estados Unidos la estadística, que lo enseñan desde los colegios y decían, ¿cómo me traigo un estadístico afuera a enseñar acá? Es difícil y entonces les empiezan a recompensar, ¿sí? Un poco más de lo normal, que se llama áreas de difícil colocación, matemáticas, química, estadística y demás. Y otra era como una estrategia de mejora en el rendimiento estudiantil. Entonces nosotros como Estado necesitamos que los estudiantes tengan mejores resultados en las, digamos acá, en las pruebas saber. Entonces voy a crear un programa para pagarle al profesor por el resultado. Y efectivamente lo que hacían eran crearles programas a los profesores para que a partir del resultado de los estudiantes les daban dinero al profesor. Podía ser dinero individual, podía ser dinero a nivel escuela, podría ser, bueno, de muchas formas. Pero debíamos reconocer que este tipo de incentivos tienen cosas buenas y cosas malas. Lo perverso del incentivo. Y es que en efectos positivos se veía que en algunos documentos los docentes cambiaban sus formas de enseñar. Entonces decían, no, pues tengo que ser más práctico, ¿cómo hago para que realmente se preocupaban por el cómo enseñar? Se promovían espacios de trabajo retadores, retenían a docentes efectivos y atraía a docentes talentosos. Pero lo perverso o lo malo de aplicar este tipo de incentivos era que se modificaban las motivaciones intrínsecas. Y esto podía ser muy problemático porque entonces, tan pronto se quita el incentivo, el docente pierde la motivación de hacer lo que estaba haciendo, ¿sí? También decía que distorsionaba la cooperación y el esfuerzo grupal. ¿Por qué? Porque en muchos de los programas que miramos, cuando los ponen a competir, pues empiezan a ver
como competencia y no como grupo. Por eso algunos otros, este problema es muy reconocido y algunas otras prácticas los que decían era pongámoslos en grupos, pongámoslos en parejas, pongamos los incentivos a nivel escuela para que no se distorsione la cooperación. Y se enfoca en el esfuerzo en el corto plazo. Esto es algo muy propio de las motivaciones extrínsecas. Cuando yo desde afuera estoy dando una recompensa, la gente cambia su comportamiento en el corto plazo, pero en el largo plazo puede ser que vuelva a lo mismo. Pensemos en los niños. En el corto plazo se leyeron un montón de libros chiquitos, pero puede ser que en el largo plazo, que era la discusión que tenían, se les olvide el amor por la lectura, porque no era realmente amor por la lectura, era amor por el dinero. Entonces, ahí es donde entra ese problema de realmente qué estoy modificando, ¿cierto? Pero lo que se veía es que efectivamente habían incentivos monetarios que mejoraban el rendimiento estudiantil, que hacía que los profes, por lo menos había un concurso que hicieron en un colegio en donde los profesores faltaban muchísimo, o sea, faltaban demasiado. Y decían, al año un profesor podría llegar a faltar hasta 20 días en el año. Y pues obviamente el documento hablaba de lo duro que es que falte, ¿sí? De las implicaciones que tiene, pero tenían esa escuela en particular tenía unas tasas muy altas de ausentismo. Y cuando los empiezan a poner como a concursar en un torneo que hicieron interno del colegio, la tasa de ausentismo bajó muchísimo porque los profesores estaban motivados en ir todo el tiempo, estaban como en el cuento del concurso, ¿sí? Y cómo mantener viva, digamos, la llama de no caer en otro día más, otro, porque algo que le pasa a los docentes, pues es que se puede caer en la monotonía, ¿sí? Todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. En cuanto a los incentivos profesionales, eh, todos los programas giraban en torno al crecimiento profesional, a las condiciones de trabajo, al reconocimiento, el prestigio, la satisfacción y la motivación. ¿Qué encontramos? Que los incentivos profesionales mejoraban el desempeño, aumentaban la satisfacción, fomentaban el desarrollo, retiene a docentes, pero distorsiona el clima laboral, genera desigualdades y desmotivación y fomenta una cultura de recompensa y castigo. Entonces, fuimos muy conscientes en este documento que se está construyendo de decir, bueno, los incentivos tienen cosas buenas, pero también al momento de aplicarse, usted tiene que tener en cuenta cuáles son los posibles efectos perversos para tratar de blindar los programas por esos lados, ¿cierto? Por ejemplo, en esto de genera desigualdades y desmotivación, había uno de los documentos que hablaba de cómo los docentes sentían o de cómo cuando había la percepción de que el premio se lo estaban dando, no sé, por rosca a un docente, pues el resto se desmotivaba y causaba todo lo contrario a lo que se esperaba. Entonces, por lo menos ahí decía, esto demuestra que se necesitan crear programas claros, justos, que la gente realmente se sienta recompensada por el mérito, porque si no, va a ser todo lo contrario a lo que se esperaba. Por otro lado, estaban los incentivos de rendición de cuentas, que como les digo, es una parte que está tomando cada vez más fuerza, que es el accountability, y decía, hay dos formas. La primera, formar, mejorar el desarrollo profesional, y la segunda, gestionar, aplicar medidas coercitivas. Es decir, si usted no me demuestra buenos resultados, pues usted se va. Eso es muy difícil. O sea, las medidas coercitivas, sobre todo en contextos como el colombiano, por cómo está pensado el sistema de educación, pues un docente cuando es nombrado básicamente no puede ser removido, tiene que ser algo muy difícil. Y la cuestión es que, digamos, muchos de los documentos llegan a decir, eso hace que los docentes entren de pronto en un estado de donde pierden la motivación, porque ya como que se consiguió y ya está, ¿sí? Ahora, lo que decían es, no es necesario solo aplicar medidas coercitivas, usemos el accountability
para poder mejorar el desarrollo profesional. Es decir, poder decirle, mire, profe, este semestre usted no le fue tan bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que le están evaluando sus estudiantes? ¿Qué es lo que están diciendo los papás, por ejemplo? ¿Cuáles son los aspectos que podemos mejorar? ¿Cómo los podemos mejorar? Si es necesario ir de pronto a una capacitación extra, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos cosas buenas? Que promovía la transparencia y la responsabilidad, ayudaba a garantizar que se cumplieran objetivos y metas establecidas, fomentaba el control social sobre la gestión, porque por lo menos esto era una práctica en la India donde los papás directamente como que sometían al profesor a una especie de bueno, era una práctica como un círculo en donde cada uno se sentaba y empezaba a decirle al docente cosas que no le gustaban, cosas que sí le gustaban, y eso hacía que, digamos, que la familia se involucrara en conocer a su docente y en resaltarle al docente, pues, qué prácticas durante ese periodo no le habían gustado. Mejora la toma de decisiones al proporcionar información objetiva, pero genera presiones y tensiones que afectan al trabajo docente. En Estados Unidos habían directores que sí podían, digamos, prescindir del docente, sacarlo de su escuela y lo mandaban a otra escuela. Como allá hay zonas de difícil acceso, entonces muchos cogían como castigo decir, bueno, usted de aquí no va más, se va para otro lado y lo trasladaban. Y entonces eso generaba pues unas presiones y unas tensiones innecesarias sobre los docentes porque todos tenían miedo pues de que los removieran. Entonces, por ahí no es, porque si crean esas tensiones, primero se encasillaba estos lugares de difícil acceso y segundo, pues el profesor vivía tensionado todo el año y por ahí no era la cuestión. Promueve la creación de una cultura de cumplimiento burocrático, incentiva la creación de distorsiones en la información presentada. Entonces, pues si mi puesto depende de que mis estudiantes todos pasen la materia, pues yo los paso, ¿cierto? Y entonces ahí esa no es la idea. Y ahí es donde aparece el efecto perverso del incentivo. Finalmente, habían muchos programas que hablaban sobre los estudios posgraduales, cómo ofrecerle a los docentes educación, y había educación de corto plazo, educación no formal y educación de largo plazo, que son pues las maestrías, doctorados y demás. ¿Qué cosas buenas tenían estos programas? Mejoraban la calidad de la enseñanza, aumentaban la valoración y reconocimiento de los docentes, mejoran las condiciones laborales porque a la mayoría les suben los salarios cuando hacen este tipo de estudios, promueve el desarrollo personal, pero genera unos costos adicionales a los docentes, aumenta la carga de trabajo adicional y puede generar desigualdades entre los docentes. Una educación de calidad requiere docentes motivados. Entonces, todo esto que nosotros vimos, porque esta investigación no se ha culminado, va a terminar en un mapa de brechas, como les mostré el primero, en donde dicen cuántos documentos sobre incentivos profesionales, cuántos y cuáles son los resultados. Además, bueno, esa información sí no se las puedo mostrar, pero lo que se hizo con todos estos 196 fue coger documentos que en los resultados midieran desviaciones estándar. Entonces, mire, este documento que propone, por eso quedaron tan solo 196, entonces este documento que propone poner a concursar a los docentes mejora 0,6 desviaciones estándar al rendimiento de los docentes, el rendimiento de los estudiantes. Este mejora 0, algo la tasa de asistencia, la tasa de retención. Y entonces en el mapa de brechas lo que se ve es los efectos. ¿Me puedes poner el mapa de brechas otra vez? Y entonces, pues subir. Miren que aquí estos punticos, rojo, verde y blanco, no es solamente la cantidad, es que nos están diciendo si el efecto que tuvo sobre la variable resultado es significativo, no significativo o negativo. O sea, no, mejor dicho, todos positivo y negativo son significativos.
¿sí? Pero si el efecto fue positivo o negativo. Entonces, por eso, digamos, la rigurosidad de la metodología de cada uno de estos papers para poder decir, mire, este resultado, porque por lo general son intervenciones que implican un grupo control, un pretest, un posttest, un diferencia en diferencias, que son como las metodologías que más se usan, que en esta última investigación vimos lo que más está en auge es diferencias en diferencias. Hay una que se llama Machine Propensity Score y bueno, las típicas regresiones, pero sobre todo es diferencias en diferencias, pretest, posttest y matching propensity score. Son las tres como más usadas en estos momentos. Y lo que se busca es decir, mire, los incentivos que están relacionados con la profesión tiene unos resultados positivos, entonces miren cómo por lo menos calidad del programa. Bueno, ¿me puedes bajar un poquito? Baja un poquito, baja un poquito. Rendición de cuentas. Entonces, rendición de cuentas lo que nos dice es, tiene efectos positivos, en estos tipos de incentivos de rendición de cuentas, tienen efectos positivos significativos sobre, y entonces uno mira la columna, sube un poquito, uno mira la columna y dice sobre, ¿qué dice ahí? Desempeño de los docentes. Y entonces el documento que está ahí asociado, cuando uno le da clic a la bolita, ustedes pueden ir a ese documento y encontrar que efectivamente el documento habla sobre ese incentivo y muestra resultados sobre esa variable resultado y los resultados son significativos. Eso es lo que queremos ver. Ahí está la ficha técnica de cómo funcionan cada una de las intervenciones, de cuando usted le da clic, eso. Entonces, él lo lleva al documento. Entonces, el documento, quién es, tal, todo esto es lo que le hicimos nosotros con cada documento. Le dijimos, mire, para que no tenga que ir a leer todo el documento, estas son las conclusiones que provee ese documento y estas son las recomendaciones de política que hace este documento. Detrás de esto, pues está un documento, no solamente, sino el documento principal, en donde también nosotros, como expertos, hacemos las recomendaciones de política que creemos son convenientes a partir de la lectura de este mapa de brechas. Tuvo una lectura de 600 documentos. El nuevo mapa de brechas, que es solo de incentivos, porque esto era de muchas intervenciones hacia los docentes, el próximo, que es solo de 196 documentos, la lectura de 196 documentos solo de incentivos hacia el docente. Eso es todo por hoy. ¿Preguntas? Buenas tardes. En cada columna hay un número. Eso es por ejemplo, Es la cantidad de documentos. la cantidad de documentos y, o sea, Entonces, por lo menos si aparece 2 verde, es 2 documentos, tienen resultados positivos significativos sobre la variable que está arriba. y que otros 2 documentos tienen encuentros significativos negativos, porque hay Correcto. puntos Ajá, correcto. rojos. Sí, Vale, ya, eso era. eso es lo que hace, como ordenar los documentos. Buenas tardes. Primero quisiera preguntar si dentro del filtro tenían como una fecha exacta a partir de la cual empezaron a tomar documentos. Y otra pregunta, en estos momentos estoy haciendo un trabajo sobre deserción escolar y quisiera saber si encontraste como algunas motivaciones para los docentes con respecto a evitar que esta tasa de deserción aumente. Bueno, lo primero sí, tanto el anterior como este nuevo mapa están desde el 2000. Entonces se puso filtro 2000 hacia adelante. Y sí, y de hecho en el mapa de brechas de pronto puedes encontrar, no estoy segura porque es que ya olvidé tantos documentos, pero miremos estudiantes, miremos deserción, mira la tercera, espera, deserción y baja un poquito a ver si encontramos alguno verde. Esos son documentos que proponen, por lo menos, acompañamiento entre pares. Entonces, cómo acompañarse entre docentes hacían que los estudiantes se fueran menos.
¿sí? Y todos es ahí, por lo menos, si tú buscas este mapa de brechas y te vas por esa columna, nos devolvemos un poquito, te vas por esa columna, todos esos verdes son, o sea, son documentos que te pueden servir porque son experiencias significativas en donde los docentes tuvieron resultados particularmente sobre la deserción estudiantil. Entonces sí te sirve. Tenemos una pregunta de María Boada. Nos dice, se dice que la búsqueda es sistemática. ¿Me podrías decir cómo está sistematizada la búsqueda? ¿Cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta? Bueno, ahí sí nos tocaría esperar un poco el documento final, ¿sí? Porque lo que se hicieron fue crear unas fórmulas y dentro de estas fórmulas, pues lo que se hacía era replicar la fórmula en las 4 bases de datos. Entonces, la fórmula que tenía palabras claves, ¿sí? Incentivos, docentes, palabras que además nos tocó buscar los tesauros para saber cómo se llamaban en otros lados, ¿cierto? En inglés, en español, por eso las fórmulas quedan muy grandes porque debíamos colocar, no sé, si yo creo, ustedes ya pasaron por el seminario de investigación, ¿cierto? Ya hicieron esas búsquedas en Scopus, ¿no? Bueno, se van a acordar de mí cuando entren a Scopus y tengan que hacer las fórmulas y tengan que colocar paréntesis, teacher, and, professor, and, y todo eso. Entonces, imagínense, teníamos que hacerlo en español y en inglés. Entonces, decimos que es sistematizada o sistemática porque usamos en total 10 fórmulas y las 10 en las 4, siempre y cuando por lo menos Scopus es el mejor porque deja hacer un montón de filtros, pero Redalic ya empieza a patinar un poquito, no es tan bueno. Entonces tratábamos de hacer lo mismo, pero lo que hacíamos era buscar las mismas palabras. Entonces cogimos unas palabras claves: incentivos profesionales, crecimiento profesional, desarrollo profesional, autonomía y teacher, educación primaria, elementary school, todo en español, en inglés, en español, en inglés, en español, en inglés, pero pues sí en la presentación no están los elementos o las fórmulas de búsqueda, pero lo sistemático fue eso. Primero, establecer palabras claves que íbamos a implementar en todas las 4 bases de datos y a partir de eso establecer 2 criterios de efectos y criterios de intervención y criterios de resultado. El documento habla sobre una de las intervenciones o de los incentivos que yo quiero. El documento tiene efectos sobre los efectos que yo estoy midiendo, que eran sobre los docentes y estudiantes, y así se hizo. Por acá tienen otra pregunta. Hola, Perdón, buenas tardes. ¿aló? ¿Puedo? Aló, Sí. sí, puedes. Le damos la palabra a la persona que está conectada y después, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Ileana Boada. La pregunta la había hecho cuando iniciaste, como para ver si podíamos entender un poquito más el sentido de la exposición, pero muchas gracias. Alcancé a entenderlo un poco más cuando ibas desarrollando las ideas. Pero en las intervenciones que hay, pues aprovechando, me presento, mi nombre es Ileana Boada, yo soy docente de la Facultad de Derecho hace 20 años. En este momento no soy solo docente de cátedra porque trabajo con el servicio público. Yo soy funcionaria de la Procuraduría Regional de Santander y tengo a mi cargo en este momento, desde hace poco, la Secretaría de Educación, caso de docentes amenazados, pero además pues muchas intervenciones frente a Secretaría de Educación Departamental. La última reunión que se hizo con alcaldes, se presentó y por eso puedo comentar el tema, se presentó una diapositiva donde se hablaba de deserción escolar de 10.000 estudiantes entre el 2015 y el 2000 y la fecha, con una consecuencia sobre, por supuesto, planta docente. La reunión era sobre reubicación de planta docente, pero se hablaba de ese nivel de deserción. Lo comento para la estudiante que está estudiando deserción escolar, por si necesita ese tipo de información, y para ver, por ejemplo,
¿qué resultados podría ofrecer una investigación como la que usted está haciendo para una problemática concreta como la que es la del Departamento de Santander? Bueno, pues me alegra muchísimo escuchar que está en la reunión. La verdad, parte de lo que hacemos es justamente poder llegar como a estas esferas de tomas de decisiones. O sea, esto es espectacular porque realmente lo que queremos es siempre, no solamente desde empresarios, sino personalmente, siempre la idea es aportar a tomar decisiones informadas. Este mapa de brechas, el anterior, el que les estoy mostrando que ya está finalizado, pues lo que busca es que ustedes como tomadores de decisiones tengan un lugar en el que puedan ingresar y, por ejemplo, la señora María Boada podría entrar a deserción y revisar, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que nos está proponiendo? Este mapa de brechas es solo Latinoamérica. ¿Qué cosas en Latinoamérica se están haciendo para mejorar la deserción? O sea, este es un acercamiento a decirle, mire, nosotros como empresarios reconocemos que es muy difícil tomar decisiones informadas y lo que queremos es facilitarle un poco, quizás aquí no está toda la información del mundo, pero queremos facilitarle información veraz que encontramos sobre cómo hay programas, iniciativas que están teniendo resultados sobre deserción, ¿sí? Y esa es la idea de este mapa de brechas, que ustedes como tomadores de decisiones, sus equipos de trabajo puedan entrar y decir, miren, o sea, aquí tenemos una cantidad de documentos donde nos están diciendo ya, de hecho, en verde nos están marcando qué está funcionando y cómo quizás yo lo puedo replicar o cómo puedo tomar ideas, nutrirme de las ideas que se están tomando en otros países. Por ejemplo, coloca Chile. Chile es uno de los que más información tiene, si no estoy mal. Chile, México. No, es que ahí está doble. No, déjalo todo. ¿Se puede todo? Arriba, eso. Entonces, digamos que este tipo de mapas se crean para eso, para que ustedes puedan revisar cuál es la variable. Y, por ejemplo, en el caso que nos está comentando, en donde hay una variable tan específica que es la deserción, ¿qué iniciativas puedo hacer y qué se podría implementar, qué se podría replicar a partir de eso? Entonces, ahí están como todas las variables, resultado, qué quiero impactar y qué se está haciendo para impactar esa variable en particular. Esa es como la utilidad que se espera de este mapa y del siguiente mapa, que es particularmente programas con incentivos. También tenemos, también aquí haciendo publicidad, también hay un libro del cual yo también participé, que se escribió el año pasado, y este libro fue la reunión de muchísimos expertos en Colombia, fuera de Colombia, sobre la calidad educativa. Se llama, ya te digo cómo se llama, de pronto para que lo tengan por ahí en cuenta, se llama Repensar la educación. Este libro se hizo, la educación, ahí está. Este libro se hizo, como les digo, en compañía de mucha gente, expertos en educación. Yo participé en uno de los artículos, en uno de los capítulos de este libro con Margarita, quien fue en su momento viceministra de Educación, y se hizo para que se les entregó pues en las manos a todos los que en su momento estaban en la carrera política hacia la presidencia, ¿sí? Entonces se le entregó a Duque, se le entregó a Petro, a Gaviria, a todos los que estaban para decirles, miren, esta es una reunión de expertos sobre educación y esto es lo que nosotros proponemos. Habían personas que son increíblemente académicos maravillosos de Estados Unidos, profesores de Harvard, de Oxford, colombianos, porque ese era como el requisito, que estaban allá, que tuviesen ideas sobre educación, y este libro
resume como caminos, alternativas para mejorar la calidad educativa y para transformar la calidad educativa en el país. Entonces también se los dejo por ahí. Aquí tenemos una pregunta, ahora sí. Buenas tardes. En la parte de los incentivos de posgrados, los incentivos profesionales, nos hablabas acerca de que estos incentivos de posgrados tienen un efecto negativo porque como que llama a la desigualdad. Pero ¿por qué a la desigualdad? Porque tomar un posgrado no es fácil, ¿sí? Y entonces, en la mayoría de las ocasiones, implica dinero. Y el dinero es desigual. Entonces, ¿qué pasaba? Que se había evidenciado que si no hay un verdadero apoyo del Estado, solo van a poder continuar estudiando, pues aquellos docentes que tienen unas condiciones mucho más favorables que otros. Y entonces se empieza a profundizar brechas de desigualdad, en donde docentes que seguramente fueron estudiantes, que vienen pues de una vida un poco más estable, mejor, pueden pagarse estos posgrados y pueden irse del país pero pues un docente con otras condiciones no lo puede hacer y siguen profundizándose las desigualdades entre la educación. Entonces, ¿cuál era como la respuesta? Pues el Estado es el encargado de tratar de nivelar esas brechas para ofrecer oportunidades a que todos se puedan educar de la misma forma y no se creen este tipo de desigualdades. Y no solamente desigualdades porque pasaba en Estados Unidos entre profes, sino desigualdades entre los mismos lugares, o sea, lugares que son muy buenos, que tienen profesores muy educados y entre todos como que está ese reto de estudiar, y escuelas que los profesores pues sencillamente tienen la licenciatura y no pueden, porque sus condiciones muchas veces no son las más fáciles, continuar con este estudio. Entonces, la diferencia entre esta y esta se sigue profundizando la brecha. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta antes de aquí en el auditorio? Marco, ¿pueden pasarle el micrófono, por favor? En el chat se va a colocar el link para que ustedes puedan consultar el mapa de brechas. Dime. Es teniendo en cuenta que pues no todas las personas son iguales o idénticas, sino todas las personas este, interactúan de la misma manera con los mismos incentivos. Si eso se tiene en cuenta pues dentro de la investigación, si teniendo en cuenta como que la parte de los profesores, si un mismo profesor puede interactuar de diferentes maneras con diferentes, pues de diferente manera con el mismo estímulo o de una manera diferente, pues teniendo en cuenta pues cada incentivo. Bueno, entonces primero, pues nosotros no hicimos ninguna aplicación, ¿no? Nosotros solo recolectamos información, pero dentro de las que recolectamos, pues eso hace parte de la metodología. O sea, habían programas en donde su metodología era justamente esa, probar si el docente cambiaba su actitud con este incentivo o con otro. En otros no era el mismo docente, pero hacían un matching score, que es encontrar un grupo control de un docente que se le parezca mucho con las mismas y probar cómo se comportan estos, que eso es justamente eso hace parte de, no sé si lo han escuchado, la contrafactual, ¿sí? Que es una metodología en donde yo coloco a un grupo y lo pongo a hacer cierta actividad, lo someto a cierta intervención y le busco una contrafactual, que es otro grupo que tiene unas características muy similares, pero que no ha pasado por la intervención. Y eso, a partir de eso, es que yo hago la metodología de diferencias en diferencias, que es la que más se usa, para poder responder eso y poder decir, mire, este grupo que lo único diferente que tiene, o este docente que lo único diferente que tiene a este otro es que a este se le pagó, o a este se le dio este reconocimiento, a este se le dio tantos días de vacaciones por mostrar este resultado, la única diferencia entre ellos es ese incentivo, y eso nos demuestra que hay resultados significativamente estadísticos, a un tanto por ciento de significancia de que los resultados mejoraron por el incentivo. Entonces, eso depende de la metodología
en cómo ellos evalúen sus intervenciones, ¿sí? Hay intervenciones que se evalúan de forma más rigurosas que otras, pero como les decía, una de las metodologías que más se está usando en Estados Unidos definitivamente es el diferencias en diferencias. ¿Qué implica eso? Implica poder decir, este profe actúa así y este profe no actúa de esa forma. Bueno, creo que están haciendo una pregunta por el chat. Voy a dejar el correo electrónico de la conferencista por si se quieren contactar con ella, hacer alguna pregunta. Y pues si tienen alguna pregunta pueden hacerla, pueden intervenir, pueden prender el micrófono y hacerla. Bueno, entonces ahí va a quedar mi correo. Igual con el profe también lo pueden pedir por si necesitan alguna inquietud que les surja en el camino. ¿Hay más preguntas acá en el auditorio? Sí. Yo tengo una pregunta con respecto a la parte de los incentivos. Tú como economista, ¿cómo podrías solucionarle el eterno problema de que solucionas algo pero dañas otra cosa? Porque, por ejemplo, en la parte que diste lo del incentivo del dólar a los niños, que unos puede que sí y otros puede que no. Ese tipo de resultados, ¿de qué me sirve a mí si unos sí y otros no? ¿No sería algo mejor, algo más concreto? Bueno, primero hay una discusión ahí, digamos, que no creo que se pueda superar porque depende del punto de vista de la persona, pero yo sinceramente creo que mi postura personal es mejor algo a nada, ¿sí? Entonces, si algo muestra que, digamos, en ese caso, los estudiantes comenzaron a leer, si de 10 estudiantes, 2 quedaron enganchados, para mí fue un éxito. Ahora, en la vida real, en la vida real existen los análisis costo-efectividad, que de hecho el nuevo mapa de brechas coge 10 de esas intervenciones y le hace un análisis costo-efectividad, ¿cierto? Que es algo un poco más riguroso para decir si vale o no vale la pena. ¿Vale la pena pagarle $10,000 a todos estos niños para que uno solo leyera? Entonces puede ser que en costo-efectividad alguien diga no, pero puede ser que alguien diga no importa cuánto toca pagarle con tal de que así sea solo uno le coja amor a la lectura, ¿cierto? Entonces la cuestión es que en la política pública, cuando nosotros nos sentamos a hacer políticas públicas como economistas, gran parte de nuestro trabajo es evaluar el costo-efectividad o el costo-beneficio de estas políticas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, los recursos son escasos. O sea, no todas las políticas, hay políticas maravillosas, pero si es una política muy, muy costosa que solo beneficia a una persona, que esa es justamente la pelea de Serpi lo paga, por ejemplo, de generación E. O no, de generación E, no, de Serpi lo paga. Serpi lo paga pasó justamente por esa pelea y por esa discusión. Una política maravillosa que ayuda al movimiento, tal, pero realmente es costo efectiva y era la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué se hace esta pregunta? Porque dicen, con esa plata, yo cuántos puestos o cuántas matrículas hubiese logrado hacer en una universidad pública como la UIS, como la Nacional, ¿cierto? Entonces, empiezan esas discusiones de costo-efectividad. Entonces, la respuesta, digamos, hay una respuesta moral en la que uno podría decir no, si 2 niños agarran amor, vale la pena, pero la respuesta realmente juiciosa es un análisis costo-efectividad. ¿Qué implica un análisis costo-efectividad? Esta política me costó esto y los resultados fueron estos. Esta política, es que ahí no está, pero nosotros lo estamos haciendo. Por ejemplo, esta política por niño me cuesta $3 y el resultado es una desviación estándar, pero esta otra me cuesta $2 y el resultado son 2 desviaciones estándar. Entonces yo escojo la política que me cuesta $2. Pásenle. Entre el incentivo y la motivación. Uh-huh. Sí, es que el incentivo, digamos que lo que hay es una motivación
¿sí? En realidad la motivación es intrínseca, pero también se habla de qué es lo que lleva a la persona a actuar, ¿sí? Entonces, cuando yo digo qué es lo que lleva a la persona a actuar, la motivación y el incentivo parecen ser sinónimos, porque es qué incentiva a la persona a hacer bien su trabajo o qué motiva a la persona a hacer bien su trabajo. Es lo mismo en ese caso. Costo-efectividad y costo-oportunidad, no, hay diferencia entre costo-efectividad y costo-beneficio. En la selección de política pública hay diferencia entre costo-efectividad o costo-beneficio, dependiendo de cómo se midan. Pero, o sea, o no te estoy entendiendo la pregunta. ¿Cuál es la...? No. No, el ejemplo, no. Son dos ejemplos distintos. Cuando nosotros, por lo menos hace poco, nos pusieron a evaluar una política, justamente con Sebastián, cuando yo evalúo una política desde la costo-efectividad, pues ahí sí entra el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué haría yo con ese dinero que busque los mismos resultados? Entonces, si esta política me cuesta, no sé, por eso hay que tener muy claro cuáles son los efectos esperados. Por eso se llama costo-efectividad sobre el efecto. Si yo quiero, estamos evaluando el PAE, ¿cómo hacemos que a los niños les suba la satisfacción sobre lo que comen? Era lo que queríamos saber. Sobre lo que comen. Entonces, la variable resultado es satisfacción, ¿cierto? Por eso también es importante en sus clases cuando les están explicando variable dependientes, variables independientes. Mi variable, entonces, es satisfacción o gusto por la comida. Y lo que estábamos evaluando era una política que me ayudara a aumentar esa satisfacción y ese gusto. Pero somos conscientes que esa política o ese dinero para esa política particular que estábamos buscando podría destinarse en otra cosa, porque tenemos unos recursos que son escasos. Entonces, lo que hacemos ahí o lo que se hace en este tipo de políticas es comparar, por lo menos aquí en lo que hacemos es coger 10 programas que nos permitan, porque no todos los programas nos decían cuáles son sus costos, y comparar los costos de ese programa versus la efectividad del programa, para poder decir cuál programa era más costo efectivo, o sea, tenía mejores resultados en su costo efectividad. Este programa me cuesta $3 por estudiante y el resultado en desviaciones estándar es este. Entonces, digamos que los programas son distintos en cuanto a el programa del estudiante, que cuánto le pago por leer al estudiante. ¿Por qué? Porque la variable de resultado es diferente. Yo no tengo que comparar la misma variable de resultado para poder hacer un análisis costo-efectividad, porque si no, no tienen comparación. No puedo comparar el amor por la lectura con el aumento de matrículas. Ahí ya se entra en otro campo muy complicado. Lo que debo comparar es todas las políticas que están pensadas, por lo menos porque decía que Serpilo Paga entró en una disputa. Porque lo que se decía es, con el mismo dinero, si estamos hablando de cómo aumentar la transferencia, que esa era la discusión, aumentar transferencia de secundaria a educación superior, ese mismo dinero, si yo se lo meto a una universidad pública, podría dar más. Y entonces empieza toda una discusión de lo que genera estudiar en una universidad privada, la movilidad social, que son en realidad discusiones que creo yo no tienen verdades absolutas. O sea, parte de cómo lo vea la persona y es súper enriquecedor, digamos, estar en ese tipo de discusiones donde salen a flote, digamos, otras variables resultado que no es solamente la matrícula, sino la movilidad social, que fue, digamos, el otro punto de vista que se dio para continuar con Serpilo Paga y pasarlo a Generación E. Entonces, lo que hablaba es que en costo-efectividad, sí uno debe valorar su variable resultado y tenerla estandarizada para poderla comparar con las otras políticas. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, otra pregunta, alguna apreciación, ¿no? Allí en los que están conectados. Bueno, agradecer. Ok.
Ok, que si quieres hablar con María Boada, ¿te puedo esperar? Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Estamos en la sede de Florida Blanca. Sí, porque no sé si estamos en la sede de Florida Blanca, ¿no? Em, ok, entonces ahí estamos al pendiente, cualquier cosa por los correos electrónicos, nos pueden contactar, igual vamos a esperar, no sé, me puedes escribir y yo te doy mi contacto para que le voy a enviar un mensaje internamente, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias a la universidad, a nuestra decana, Joana, por darnos este espacio, a los profesores y a nuestros estudiantes por asistir. Hasta luego. Gracias. Sí, sí, sonido. Hasta luego. Señora María, no sé si quieras, me escribes un mensajito y yo te contesto con nuestro teléfono o algo así.